Bienvenidos a una nueva sesión del programa de Educación para la Salud, ¿Quién dijo miedo? En esta ocasión volvemos otra vez a la relación entre el consumo de tabaco y el sistema cardiovascular. Y en concreto hoy vamos a ir haciendo ya una aproximación, ya hablamos hace algunas semanas de la relación epidemiológica del tabaquismo con enfermedades cardiovasculares. Vamos a ir haciendo una aproximación y en próximos programas pues hablaremos ya en concreto de cómo tratar el tabaquismo del fumador hipertenso y algunas apreciaciones mucho más en concreto. Pero quiero seguir redundando antes de empezar ya metiéndonos en el grano de este problema que tienen muchos fumadores hipertensos, que es que conozcan que esa relación no es algo pasajero, sino que es algo duradero en el tiempo. Y sobre todo recordar que las enfermedades cardiovasculares, todas las enfermedades cardiovasculares, constituyen la principal causa de mortalidad en todos los países desarrollados. Nuestro país es un país desarrollado y estamos sufriendo estas consecuencias. Bueno, pues la mayor parte de esas enfermedades cardiovasculares, el 33%, son enfermedades del cerebro, enfermedades cerebrovasculares. Yo recuerdo que el tabaquismo es una enfermedad también del cerebro, pero de la conducta. Luego la relación es muchísimo mayor. Pero no solo afecta al sistema cardiovascular cerebral, sino que también afecta al resto del sistema cardiovascular. Y el 30% de las cardiopatías isquémicas, el 30% de los episodios cardiovasculares agudos en el corazón, se producen sobre todo en varones fumadores. El inicio y la progresión de la arteriosclerosis, que ya hablaremos también en otro programa específico en concreto en qué consiste la arteriosclerosis, es el principal determinante de que estas enfermedades cardiovasculares existan, ¿no? Es decir, esa enfermedad de ponerse, por así decirlo, el sistema circulatorio endurecido, con poca contractilidad, es lo que va a contribuir que se produzcan todas estas enfermedades cardiovasculares y también las enfermedades arteriales periféricas, esas piernas pesadas, esas dificultades o esas molestias que tenemos o que tienen muchas personas por estar mucho tiempo de pie. Y como digo, no solo contribuye a esos factores de mortalidad, sino que contribuye también al envejecimiento y también en función a las cifras que tengan esas personas de ácidos grasos plasmáticos, es decir, las cifras de colesterol, las cifras de tensión arterial y sobre todo las cifras con respecto al consumo de tabaco. No es lo mismo consumir un cigarrillo que consumir 20. Es decir, la cantidad también influye. La hipertensión, la hipercolesterolemia y el consumo de tabaco, como digo, son los principales factores de riesgo de la cardiopatía isquémica, de los accidentes cerebrovasculares, tanto hemorrágicos como aterotrombóticos, es decir, tanto que se rompa un vaso como que se obstruya por una placa de ateroma. Y la hipertensión arterial es el factor que más contribuye a la prevalencia de esas enfermedades cardiovasculares, porque no solo acelera la aterogénesis, es decir, no solo acelera que ese sistema cardiovascular se endurezca y se envejezca, sino que induce a que se pueda producir cardiopatía coronaria y también que se pueda producir una insuficiencia cardíaca, es decir, que el corazón no resulte tan efectivo y tan eficaz como debe de ser y se produzcan asimismo otras posibles enfermedades cardiovasculares como puedan ser los aneurismas disecantes en la aorta o como puedan ser enfermedades en las arterias renales. El 25% de las muertes cerebrovasculares son atribuibles a la hipertensión arterial en adultos, es decir, una de cada 4 personas que mueren por un proceso cardiovascular lo hacen como consecuencia de ser hipertenso. Y esta hipertensión, además de ser un factor de riesgo cardiovascular, es un indicador de supervivencia. Es decir, a mayores niveles de hipertensión arterial, sabemos que esa persona va a vivir menos años. Y si lo asociamos a
al consumo de tabaco, pues el tabaquismo sabemos que es la causa evitable de enfermedad más clara que tenemos ahora mismo en la actualidad en los países occidentales y es la causa prevenible más importante, sobre todo para evitar una muerte prematura. El 90% de las muertes por cáncer de pulmón se producen como consecuencia del tabaquismo. Veíamos en estas semanas que el cáncer de pulmón ocupa la cuarta posición en prevalencia, es decir, en números, pero es el cáncer más mortal, es el número 1 en mortalidad. Pues eso es gracias y como consecuencias al consumo de tabaco con una gran seguridad. Fumar aumenta el riesgo de coronariopatía, es decir, problemas en las arterias coronarias del corazón, y eso se aumenta o se acrecenta, sobre todo, como he dicho anteriormente, por el consumo de cigarrillos, pero también por la cantidad del consumo. Y no solo por la cantidad del consumo, sino por la calidad de ese consumo. Es decir, la profundidad de las caladas es muy importante. Esas personas que fuman muy intensamente tienen mucho más riesgo y, sobre todo, una cuestión muy importante también a tener en cuenta es la edad de inicio. Mientras antes se inicia una persona en el consumo de tabaco, muchas más posibilidades tienen de sufrir las consecuencias y, sobre todo, las consecuencias cardiovasculares. Recordemos que en España fallecen anualmente sobre 60.000 personas, es decir, una cifra bastante elevada. Si lo trasladamos a nuestra comunidad autónoma, estamos en torno a 1.800, 2.000 personas, es decir, 4 extremeños fallecen diariamente como consecuencia del consumo de tabaco. Y si esto no nos preocupa, porque parece ser que en Extremadura esto no preocupa, sí tenemos que tener en cuenta que a esas tasas de paro que sufrimos en esta comunidad, por el hecho de tener más fumadores, también tenemos más personas que tienen altas tasas de absentismo laboral. Es decir, al tener más problemas patológicos, acuden menos al trabajo y hay menos rendimiento. Y como consecuencia, al contrario de que hay menor rendimiento, se produce un mayor gasto sanitario. Es decir, tenemos que invertir mucho más dinero en poder tratar a estas personas. Con respecto ya más en concreto a la cardiopatía isquémica, no a los infartos agudos de miocardio, sabemos que es 15 veces superior entre mujeres que no son fumadoras, pero que tienen maridos que son o han sido fumadores. Es decir, el tabaquismo pasivo ocupa también un lugar importante y muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que esto tiene. Sabemos que las personas entre 16 y 25 años son las que más fuman. Una de cada 2 personas de estas edades, entre 16 y 25 años, es fumador. También sabemos que hay menos tasas de fumadores, como es lógico, en las personas mayores de 65 años. Y que los que están en torno a la edad media, es decir, sobre los 45 años, es cuando vemos que hay más tasas de abandono, es decir, cuando más personas deciden dejar de consumir tabaco. Si nos fijamos entre 45 años y 15, que es la edad de inicio, han pasado 30 años. 30 años es la historia media del consumo de tabaco de una persona normal fumadora, ¿no? Y que los varones sabemos que fuman más en todos los grupos de edad, pero en el grupo de los más jóvenes son las mujeres, con lo cual el tabaquismo se está asegurando porque esas mujeres cuando tengan descendencia tendrán muchas más posibilidades de tener hijos en un futuro fumador, con lo cual esto es una manera de seguir manteniendo esta enfermedad. Si nos fijamos en las mujeres que son hipertensas, pues sabemos que el 35%, es decir, una de cada 3 mujeres hipertensas es consumidora de tabaco. Y es consumidora a pesar de saber que el tabaco produce daño y que produce enfermedades y que produce muertes prematuras. Y sabemos que de todas las sustancias que tiene el tabaco o que se producen por la combustión y que se pueden detectar en ese humo, hay 3 fundamentalmente que tienen una gran relevancia desde el punto de vista cardiovascular y tenemos que tenerlas en cuenta. Son la nicotina, el monóxido de carbono y el cadmio. La nicotina, como vosotros me habéis escuchado ya durante mucho tiempo, yo insisto mucho en que esta enfermedad es adictiva, y es decir,
estamos enganchados a ella, sobre todo por la nicotina. Pero la nicotina no solo ejerce un efecto para subir la dopamina y sentir una sensación placentera, sino que también ejerce, como os explico cuando hablamos en concreto de la nicotina, ejerce verdaderos efectos cardiovasculares. Bueno, pues la nicotina, aparte de ser una sustancia que es un alcaloide natural de la planta, y que fue descubierta por Jean Nicot hace más de 400 años y que sufrió de las distintas denominaciones según los efectos que se le iban viendo que producía, desde ser una panacea a ser una sustancia bendita, a ser una sustancia como la que podemos considerar ahora mismo una sustancia demoníaca, porque es la que produce mayores alteración por el hecho de ser fumada, ¿no? Bueno, pues en los cigarrillos, en cada cigarrillo se contienen de 6 a 8 miligramos de nicotina, y el fumador ingiere de media entre 15 y 20 cigarrillos, pues calcule entre 100 y 200 miligramos diarios de esta sustancia en el sistema circulatorio. Es decir, eso es como para pensar si va o no a producir daño, porque el filtro que tienen los cigarrillos no disminuye la cantidad. Sí lo hacen en un pequeño porcentaje, pero no la elimina lo suficiente como para que puedan producir daño. Y, por supuesto, los cigarrillos que contienen más nicotina, evidentemente, son más adictivos y son más tóxicos. ¿Por qué son más tóxicos? Porque la acción farmacológica de esa nicotina sigue haciéndose. Y esa acción farmacológica sabemos que es muy compleja. Actúa por más de 7 u 8 vías distintas. Estimula y deprime los neurotransmisores de conducción autónoma, produce una excitación del sistema adrenérgico, es decir, pone al individuo en alerta, se aumenta la norepinefrina y la epinefrina, que son las sustancias o las hormonas del estrés a los 10 minutos de haber fumado el cigarrillo, y estas sustancias se mantienen elevadas durante bastante tiempo, el tiempo suficiente para que después vuelva a aparecer el deseo de fumar y volvamos a introducir de nuevo una cantidad de nicotina de 6 a 8 miligramos en nuestro cuerpo con los siguientes cigarrillos. Aumenta la frecuencia cardíaca, y esto os lo digo que lo comprobéis desde que sois fumadores, que cuando estéis fumando os cojáis el pulso y veáis cómo se aumenta hasta un 10%, es decir, una cuestión que es perfectamente medible, y se aumenta la frecuencia respiratoria, es decir, el individuo cuando fuma está respirando con mucha más frecuencia que el individuo que no es fumador. Y no solo hace esos efectos, sino que también produce un efecto vasopresor por estímulo de los cuerpos carotídeos que hay en el corazón y en la aorta, ¿no? Y también se va a producir una vasoconstricción periférica, es decir, esa piel amarilla, acartonada o envejecida que tiene el fumador es un producto de esa actuación a nivel circulatorio periférico, es decir, constriñe, cierra los vasos periféricos para que haya más circulación en el sistema general. Pero no solo se queda ahí, sino que aumenta la agregabilidad plaquetaria, con lo cual, si el miocardio ya está comprometido, es decir, el músculo cardíaco ya tiene problemas, pues va a tener más posibilidad por este aumento de la agregabilidad de producirse trombos, de producirse una trombosis que acabará siendo un infarto si se produce en el miocardio, ¿no? Se van a aumentar los ácidos grasos, es decir, se va a aumentar el colesterol, y sobre todo se va a aumentar por un aumento de las catecolaminas, de las sustancias que hay en el sistema circulatorio y que nos sirven para estar vivos, ¿no? También se va a producir una liberación de la hormona antidiurética, es decir, vamos a retener más líquido, y sobre todo una cuestión importante, que si estamos utilizando diuréticos porque ya la tensión es alta, se va a producir una disminución del efecto diurético que tienen estas sustancias. ¿Por qué? Pues porque es una acción propia de esa nicotina que estamos ingiriendo diariamente en 1, 2 o 20 cantidades diarias.
Así pues, la nicotina tenemos que saber que libera catecolaminas, que sube la frecuencia cardíaca, que aumenta el gasto cardíaco y que hace que el músculo cardíaco consuma más oxígeno, con lo cual se va a cansar antes. Va a favorecer que aparezcan arritmias, es decir, que aparezcan problemas de taquicardias o bradicardias, normalmente suelen ser más taquicardias que bradicardias, y se van a aumentar los niveles de plasmáticos, no solo de corticoides, sino de vasopresina y de aldosterona. Y va a producir una alteración también en el metabolismo de la glucosa. No solo la nicotina afecta al sistema cardiovascular, hay otras sustancias que se producen sobre todo por la combustión, es decir, por quemarse ese producto, por quemarse ese tabaco, es decir, todo no se contiene, sino que se produce por la manera de administrarlo y se produce un gas que es inoloro, incoloro y prácticamente parece que pasa desapercibido. Ese gas es el monóxido de carbono, con el cual aprovecho para decir que estas personas, sobre todo en el ámbito rural, que muchas veces en invierno nos dicen han sufrido una intoxicación por monóxido de carbono y han fallecido y no se han enterado, es decir, producen la muerte dulce porque el individuo no se entera. Bueno, pues este monóxido de carbono es el que hace que el individuo fumador no se entere muchas veces de lo que le está sucediendo, porque en parte lo que está produciendo es un aturdimiento, y sobre todo un aturdimiento con bienestar, ¿no? Es decir, parece que está a gustito, ¿no? Como cuando estamos en invierno con frío y nos ponemos al brasero y nos entra ahí un gustito por estar entre dormidos, ¿no? Sin llegar a conciliar el sueño, ¿no? Bueno, pues este gas se combina perfectamente con la hemoglobina, tiene una afinidad para unirse a esa proteína que transporta el oxígeno a la sangre con mucha más afinidad que el propio oxígeno, tanto que ha sido más que 240 veces más. Y eso es lo que va a ocasionar que llegue menos oxígeno a la célula. Y eso es lo que va a ocasionar que llegue menos oxígeno al músculo cardíaco, dando daño en este músculo cardíaco. Y eso es lo que va a ocasionar también que se produzca una arteriosclerosis, que por otro lado ya sabemos que la nicotina también está produciendo. Y va a alterar los lípidos, va a aumentar los lípidos que se agregan más, es decir, el colesterol que vulgarmente llamamos malo, y va a disminuir el bueno, con lo cual se va a producir un aumento del factor aterogénico y va también a favorecer que las plaquetas se peguen unas a otras, aumente la agregabilidad plaquetaria y podamos tener mayor riesgo de tener un trombo dentro de nuestro sistema circulatorio. Así pues, a mayor cantidad de monóxido de carbono, a mayor cantidad de consumo de tabaco, para que nos entendáis, mayor riesgo de aterogénesis. Mientras más tiempo estemos consumiendo, pues también mayor riesgo de aterogénesis, ¿no? Y también el monóxido de carbono pues, es responsable de que el músculo cardíaco se contraiga con menos fuerza, con menos frecuencia y sobre todo que se produzca un menor rendimiento del ventrículo, que es la parte del corazón que expulsa la sangre de esas cavidades. La tercera sustancia en discordia y sobre todo importante desde el punto de vista cardiovascular es el cadmio que se contiene en cada cigarrillo y que está en torno a los 0,1-0,2 microgramos, una cantidades que son muy pequeñas, pero que son muy importantes porque tampoco se retienen en el filtro. Es decir, el filtro no las para y las vamos a ir acumulando porque al cuerpo le cuesta mucho eliminarlo. De tal manera que un fumador a lo largo de su vida va a ingerir grandes cantidades de cadmio, que no es que ingiera 1 kilo, pero entre 15 y 50 miligramos a lo largo de su vida es una cantidad suficiente como para que sus cifras de tensión arterial estén más elevadas y a su vez todo lo que es el sistema renina-angiotensina, que es lo que sirve para controlar la tensión arterial, funcione mucho peor. El cadmio tiene varios mecanismos de acción, inhibe la ciclooxigenasa, que en los fumadores, y también produce una disminución de la prostaglandina, con lo cual se inhibe la agregación plaquetaria y favorece, en este caso, que las plaquetas se peguen unas a otras.
favorece que haya una vasoconstricción, y también que la capa, por así decirlo, muscular del vaso sanguíneo se aumente de tamaño, es decir, se engruese. En resumen, podemos decir que la nicotina, el monóxido de carbono y el cadmio son los grandes responsables de las alteraciones cardiovasculares que se producen en las personas que ingieren esta sustancia, que como bien podéis entender son los fumadores y son también los fumadores pasivos. A mayores niveles de nicotina, mayores niveles de catecolamina, es decir, mayor nivel de estrés. Por eso muchos de vosotros, cuando sois fumadores, manifestáis más estrés y sobre todo ese estrés intentáis aliviarlo fumando. Por eso os cuesta tanto trabajo muchas veces dejar de fumar, porque los niveles de catecolamina que tenéis en sangre circulante normalmente son mayores a la de las personas no fumadoras. El músculo cardíaco, el miocardio, necesita más oxígeno porque se tiene que contraer más veces y va a hacer que se oxigene menos la sangre, con lo cual va a disminuir el transporte de oxígeno, que es el gas que necesitan nuestras células para su metabolismo. Van a llegar con menos a cualquier parte donde estén esas últimas células, ¿no? Y se va, por esa dificultad en el transporte, pues va a hacer de que se tengan que producir más glóbulos rojos que, en definitiva, lo que van a es aumentar la cantidad de carboxihemoglobina, que es la proteína que se necesita para transportar a este monóxido de carbono, ¿no? Con lo cual, los episodios cardíacos en fumadores podéis entender que son mucho más frecuentes, no solo por el simple hecho de fumar, sino por la complejidad de todo eso que ingerimos cuando estamos siendo fumadores. Pues, si a eso le añadimos el efecto directo sobre el daño que se produce sobre el endotelio, que es la capa íntima de los vasos sanguíneos, vamos a ver que en los fumadores se produce mayor alteración de esa capa íntima, y vamos a ver también que las plaquetas se pegan más y que se van a producir muchas más arteriosclerosis, que ya hablaremos en un siguiente capítulo de en qué consiste esta arteriosclerosis, que ya os digo que es el envejecimiento del sistema cardiovascular. Es decir, por múltiples acciones vamos a conseguir de que ese sistema circulatorio cada vez esté más dañado, ¿no? Por el aumento de la frecuencia cardíaca, por el aumento de la tensión arterial, por el aumento de la agregabilidad plaquetaria, por el aumento de esa viscosidad sanguínea. Es decir, para que lo entendáis, la sangre se pone más gorda, o el fumador tiene más gorda esa sangre, con más ácidos grasos, es decir, más colesterol, con más cortisol y sobre todo con más sustancias que en definitiva van a alterar el funcionamiento normal de ese sistema cardiovascular. El riesgo del fumador es mayor, como he dicho anteriormente, a mayor cantidad de cigarro fumado, a mayor profundidad de la escalada y sobre todo a menor edad del comienzo. Mientras antes se empieza a fumar, antes aparecerán estos efectos cardiovasculares. Y estos efectos cardiovasculares son también tanto para hombres como para mujeres. Pero en las mujeres tenemos que ver una cuestión importante, que es que no solo produce estos efectos que también le produce al varón, sino que por el hecho de estar tomando durante su edad fértil, y he dicho anteriormente que las mujeres entre 16 y 25 años son las de mayor prevalencia del consumo de estas sustancias, y son en las edades en las cuales se empieza a tomar anticonceptivos hormonales orales, es decir, la píldora para no quedarse embarazada, pues tienen mucho mayor riesgo a sufrir por ello un infarto agudo de miocardio si le asociamos, por ejemplo, que es diabética o que tiene un determinado grupo sanguíneo, como puede ser el grupo sanguíneo A, o es una persona que es de esas que decimos que es un rabo rata, de esas que son muy nerviosas. Y sobre todo, si tiene antecedentes familiares, pues mucho más clara se pone toda esta cuestión. Las mujeres también están más predispuestas a sufrir infartos agudos de miocardio
por el hecho de ser fumadoras, no solo por el aumento de la tensión arterial, no solo por el aumento de la frecuencia cardíaca, sino también porque el tabaco disminuye el efecto de los antihipertensivos que se puedan estar tomando para controlar su tensión arterial. No solo por la interacción farmacológica que puede haber, sino que desde el punto de vista farmacocinético hace que se metabolicen antes. Y sabemos, está demostrado científicamente, que el propanolol, que es un betabloqueante, un medicamento utilizado para tratar la hipertensión, es mucho menos efectivo en las mujeres fumadoras. Así pues, al tener menos efectividad el tratamiento y al tener las mismas o más características de predisposición que los varones, vamos a ver que las mujeres fumadoras, que como os decía también anteriormente son 1 de cada 3, el 35%, van a tener muchos más problemas para controlar su tensión arterial por el hecho de ser fumadoras. Y estén tomando antihipertensivos 1, 2 o 3, va a hacer que tengan también más predisposición a sufrir arritmia. Y sobre todo sufrir arritmia porque se está arriesgando y sobre todo si también vemos que por cuestiones de raza pertenezcamos a una u otra raza. Así pues, y a modo de resumen final, acabar con unas evidencias que son muy palpables y que deberían de ser muy alcanzables, que es que tenemos que pensar que las personas que dejan de fumar viven más tiempo. Es decir, su calidad de vida se recupera y va a hacer de que pueda vivir todo el tiempo que en teoría tiene como esperanza de vida desde que nació. Que los beneficios del abandono del consumo de tabaco empiezan desde que se deja de fumar y que incluso cuando el individuo está en edad avanzada se pueden producir esas ventajas. No hay que esperar a cumplir muchos años, a estar en pos de la jubilación laboral para dejar de fumar, sino que cuanto antes podamos hacerlo, antes vamos a notar esos beneficios y esas ventajas. Que 10-15 años de abstinencia hacen de retomar la mortalidad o el riesgo de mortalidad global que cualquier persona tenemos, porque es un hecho vital el morirnos, pero que por el hecho de ser fumador la persona acorta. Y cuando pasamos de los 15 años tenemos que saber que el riesgo de mortalidad es igual del que una persona que no ha fumado nunca. Es decir, tenemos que ver los verdaderos beneficios que se van a producir por el hecho de dejar de fumar. Si somos fumadores y somos hipertensos y ya hemos tenido un episodio cardiovascular agudo, es decir, hemos tenido un infarto y como ya afortunadamente tenemos un código de actuación rápido que hace que se vaya aumentando las tasas de supervivencia, pues por el hecho de dejar de fumar después de tener un infarto, vamos a reducir mucho, hasta un 80%, si dejamos de fumar, el volver a tener un infarto. Es decir, no es una cuestión baladí que una persona, por el hecho de tener un infarto, le sometamos a un programa para dejar de fumar, porque las posibilidades de hecho son mucho mayores. Sabemos que 1 de cada 3 fumadores que sufre un infarto no deja de fumar por el hecho de haber tenido el infarto. Luego a esos 2 de cada 3 tenemos que seguir tratándolo. Y yo no me quedo solo con el que ha dejado de fumar y no hacerle nada, sino que insisto en que deberíamos de actuar en todos los pacientes, tanto en los que dejan de fumar como en los que no dejan, para que así, en definitiva, todas las personas con procesos cardiovasculares agudos sufran, vean o disfruten las ventajas del abandono de ese hábito tabáquico. Muchas gracias y os espero en la siguiente sesión.